Prepárate, porque en este video recorreremos palabra por palabra la última carta de Pablo, escrita desde una prisión, pero llena de esperanza. Descubriremos la profundidad de su enseñanza, la sinceridad de su emoción, la fuerza de su advertencia y el poder eterno de su legado. Bienvenido al estudio completo de Segunda de Timoteo, el testamento espiritual de un hombre que permaneció fiel hasta el final. Empecemos. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Pablo inicia recordando que su autoridad no proviene del hombre, sino de Dios, y que su misión está ligada a la promesa de vida eterna en Cristo, una esperanza que lo sostiene incluso en la prisión. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz, de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Con una ternura palpable, Pablo se dirige a su discípulo espiritual, deseándole los tres pilares fundamentales de la vida cristiana: la gracia, que es el favor inmerecido; la misericordia, que nos levanta en nuestras caídas; y la paz, que es el fruto de ambas. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Aquí vemos el corazón agradecido y fiel de Pablo. Él sirve a Dios con una conciencia limpia y recuerda constantemente a Timoteo en sus oraciones. Este es un verdadero ejemplo de amor pastoral y de una amistad espiritual profunda. Deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. Se percibe la humanidad y el profundo afecto de Pablo. Extraña a su discípulo y anhela reencontrarse con él. Las lágrimas de Timoteo, a las que Pablo se refiere, no son de debilidad, sino que reflejan su amor y su compromiso sincero con la fe, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pablo reconoce una herencia espiritual genuina en Timoteo, una fe auténtica que fue transmitida por mujeres de fe, su abuela Loida y su madre Eunice. La fe verdadera es viva, se demuestra con acciones y deja una huella imborrable que trasciende generaciones, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Con estas palabras, Pablo anima a Timoteo a reavivar su llamado, a no dejar que el fuego del Espíritu Santo se apague en su interior. Los dones que Dios nos da se fortalecen con la práctica constante, la oración y una vida de fidelidad. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El miedo no viene de Dios. Como creyentes, recibimos fortaleza para actuar, amor para servir a los demás y dominio propio para mantenernos firmes en medio de las pruebas. El Espíritu Santo nos capacita para vencer cualquier temor. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Pablo exhorta a Timoteo a no esconder su fe ni a apartarse del sufrimiento que puede conllevar seguir el Evangelio. Ser cristiano implica compartir las aflicciones, pero siempre sostenidos por el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. La salvación no es algo que podamos ganar por nuestros propios méritos, no depende de nuestras obras, sino del plan eterno y soberano de Dios. Cada creyente es llamado con un propósito divino y por una gracia que existía desde antes de la fundación del mundo, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Cristo fue quien reveló este plan eterno de Dios.
Al venir al mundo, venció la muerte y trajo luz sobre la vida y la inmortalidad. Gracias a él, la vida cobra un nuevo sentido y el temor a la muerte se disipa por completo. Del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Pablo recuerda su triple misión: anunciar el Evangelio, enseñar la verdad y guiar a los creyentes. A pesar de estar preso, su llamado sigue vigente, demostrando que las cadenas físicas no pueden detener el propósito de Dios. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo sufre, pero sin avergonzarse, porque su confianza está plenamente depositada en Cristo. Su fe no se basa en una doctrina abstracta, sino en una persona viva y poderosa que guarda su alma y recompensará su fidelidad en el día final. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Aquí, Pablo exhorta a Timoteo a mantener firmemente la doctrina verdadera. La verdad debe conservarse con una fe sólida y un amor genuino, encontrando el equilibrio perfecto entre la convicción y la compasión. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. El Evangelio es un tesoro de valor incalculable que debe ser protegido. Esta protección no se logra con fuerza humana, sino a través del poder del Espíritu Santo que habita en cada creyente. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó, y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día. ¿Y cuánto nos ayudó en Éfeso? Tú lo sabes mejor. Finalmente Pablo contrasta la traición con la fidelidad. Menciona que muchos lo abandonaron en su momento de necesidad, pero resalta la lealtad de Onesíforo, un hombre valiente que lo buscó, lo confortó y no se avergonzó de sus cadenas. Dios ve y recompensa la lealtad y el servicio genuino. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Pablo comienza motivando a Timoteo a fortalecerse no en su propia fuerza, sino en la gracia divina. La vida cristiana no se sostiene por mérito, sino por depender del poder y favor de Cristo cada día. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo enseña el principio de la multiplicación espiritual, transmitir la verdad a creyentes fieles que continúen enseñando. El Evangelio debe reproducirse a través de vidas comprometidas. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. La fe implica resistencia y valor. El soldado no busca comodidad, sino obedecer a su comandante. Timoteo debe soportar dificultades por causa de Cristo con disciplina y fidelidad. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Pablo compara la vida cristiana con la de un soldado que evita distracciones. Quien sirve a Cristo no puede dividir su lealtad. Su prioridad es agradar al Señor. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Como el atleta sigue reglas para obtener la corona, así el creyente debe perseverar con rectitud. No basta correr, hay que hacerlo conforme a la verdad. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. La vida espiritual también requiere esfuerzo constante. El trabajo fiel en el reino produce fruto, pero no sin sacrificio. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Pablo invita a reflexionar y a buscar revelación del Espíritu. El entendimiento verdadero viene de Dios, no del intelecto humano. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio.
En medio de las pruebas, Pablo centra a Timoteo en la persona de Jesús, el Cristo resucitado, real y poderoso. Recordar su victoria da esperanza en cualquier adversidad, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Aunque Pablo está encadenado, el Evangelio es libre e imparable. Las cadenas del mensajero no pueden detener el mensaje de Dios. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Pablo sufre por amor a los creyentes. Su vida es un sacrificio para que otros alcancen la salvación. La motivación más alta del servicio es el amor. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Pablo recita una confesión temprana de fe, muestra la certeza de la resurrección y el reinado con Cristo, pero también la advertencia de la negación. La fidelidad de Dios permanece, incluso cuando el hombre falla. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Pablo advierte contra las discusiones vacías y teológicas sin fruto. La palabra debe edificar, no dividir. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Timoteo debe ser un trabajador fiel del Evangelio. La aprobación que importa es la de Dios. Manejar bien la palabra implica precisión, pureza y reverencia. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Las palabras sin edificación contaminan la fe. La enseñanza falsa corrompe el corazón, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pablo menciona falsos maestros que difundían errores. La herejía se propaga como una infección espiritual, destruyendo la fe de muchos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Aunque algunos caen, el plan de Dios permanece firme. Los verdaderos creyentes se distinguen por su pureza y obediencia. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Pablo ilustra que dentro del pueblo de Dios hay diversos tipos de personas. No todos sirven con el mismo corazón. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. La limpieza espiritual determina la utilidad. Dios usa vasos puros, dispuestos a servir con humildad. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. La santidad no es solo evitar el mal, sino perseguir activamente lo bueno. La fe se fortalece al caminar junto a corazones limpios, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. No toda discusión merece atención. El siervo de Dios evita el conflicto inútil, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. El carácter del siervo debe reflejar el de Cristo: mansedumbre, paciencia y enseñanza con amor. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. La corrección debe ser guiada por la compasión, no por el orgullo.
Solo Dios puede dar el arrepentimiento verdadero, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. La meta del siervo es liberar, no condenar. El enemigo mantiene cautivos a muchos, pero la verdad del Evangelio rompe toda cadena. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Pablo comienza su carta a Timoteo con una advertencia profética, una señal de alerta para los creyentes. Los últimos tiempos, dice, se caracterizarán por una profunda degradación moral y espiritual. Pero ¿a qué se refiere con últimos tiempos? No se trata solamente del fin del mundo, de un apocalipsis lejano. Se refiere a toda la era que comenzó con Cristo y que se extenderá hasta su regreso, una era donde la fe verdadera será cada vez más desafiada. Es un tiempo progresivo de dificultad creciente para los que siguen a Jesús. Y Pablo detalla cómo serán esos tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Esta lista es aterradora y, si somos honestos, describe perfectamente muchas actitudes que vemos hoy en día. Pablo pone el egoísmo, el amor propio desordenado, como la raíz de todos los demás males. Cuando una persona se ama a sí misma por encima de todo, el orgullo, la avaricia y la falta de respeto hacia Dios y hacia los demás se convierten en algo natural. El corazón humano se vuelve el centro de su propio universo, desplazando a Dios de su legítimo lugar. La desobediencia a los padres, la ingratitud y la impiedad no son más que frutos amargos de ese árbol podrido del egoísmo. La lista continúa. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. La sociedad, advierte Pablo, perderá la sensibilidad y la compasión. Las personas se volverán incapaces de sentir empatía o amor genuino. El afecto natural, ese amor básico que une a las familias, se enfriará. La gente será implacable, incapaz de perdonar, y se deleitará en la calumnia, en destruir la reputación de otros. Serán intemperantes, sin control sobre sus propios impulsos, y crueles, disfrutando del sufrimiento ajeno. Y lo más grave, aborrecerán activamente todo lo que es bueno, justo y verdadero. El bien les parecerá aburrido o amenazante. Y sigue, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. El placer sensual y momentáneo reemplazará a la adoración genuina. Las emociones descontroladas dominarán sobre la razón y la sabiduría. La fidelidad y la lealtad serán cosas raras, ya que la traición se volverá común por conveniencia. Las personas actuarán de forma impetuosa, sin pensar en las consecuencias, infladas por su propio ego. La búsqueda del gozo pasajero, del entretenimiento constante, de la satisfacción inmediata, será más importante que buscar la presencia y la voluntad de Dios. Se vivirá para el yo quiero ahora, no para el que quiere Dios para mi vida. Pero aquí viene la advertencia más sutil y peligrosa de todas, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Muchos de estos individuos parecerán religiosos. Irán a la iglesia, hablarán el lenguaje cristiano, quizá hasta levanten las manos en la alabanza. Tendrán la forma, la cáscara de la piedad, pero sus vidas, sus acciones y sus corazones negarán el poder real y transformador del Evangelio. No habrá un cambio verdadero, no habrá fruto del Espíritu. Su fe será una actuación, una fachada, y el mandato de Pablo es claro y contundente. A estos evita, aléjate de ellos, no te dejes engañar por una religiosidad superficial y vacía. Pablo explica por qué son tan peligrosos, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias.
Los falsos maestros, con su apariencia de piedad, son manipuladores. Se enfocan en las conciencias débiles y vulnerables. Usan su supuesta espiritualidad para ganar control, para dominar y para aprovecharse de aquellos que están cargados de culpa y son fácilmente llevados por sus propios deseos. No buscan liberar, sino esclavizar. Su método es la infiltración sigilosa, ganando confianza para luego explotarla. Estas personas engañadas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Pablo denuncia aquí un tipo de conocimiento que no lleva a ninguna parte. Son personas que saltan de una enseñanza a otra, de un seminario a otro, de un libro a otro, buscando algo que calme su ansiedad, pero sin un compromiso real con la verdad. Acumulan información, pero nunca experimentan una transformación genuina. Porque el verdadero conocimiento de la verdad no es solo intelectual, requiere una conversión del corazón, una rendición total a Cristo. Aprender sin obedecer no produce sabiduría, solo infla el ego. Para ilustrar su punto, Pablo usa una referencia histórica, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Janes y Jambres, según la tradición judía, eran los magos del faraón que intentaron imitar los milagros que Dios hacía a través de Moisés. Podían hacer trucos, crear ilusiones de poder, pero no tenían el poder verdadero de Dios. Así actúan los falsos líderes. Aparentan tener poder espiritual, realizan señales que impresionan, pero su corazón está corrompido y su entendimiento pervertido. Son falsificaciones, imitaciones que se oponen a la verdad auténtica. Su fe es réproba, es decir, descalificada, no pasa la prueba. Pero hay una esperanza, una promesa firme. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Dios, en su soberanía, pone un límite al engaño. Con el tiempo, la falsedad siempre es desenmascarada. La verdad de Dios, como la luz, termina exponiendo la oscuridad. La insensatez de los engañadores se hará evidente para todos. Así como quedó claro que el poder de los magos de Egipto no era nada comparado con el poder del Dios de Moisés. La mentira tiene fecha de caducidad, pero la verdad de Dios prevalece para siempre. Después de describir el panorama oscuro, Pablo se vuelve a Timoteo con un tono personal y alentador. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Pablo no solo le enseñó a Timoteo con palabras, sino con su propia vida. Timoteo fue testigo de la doctrina de Pablo, pero también de su conducta coherente, de su propósito firme, de su fe inquebrantable, de su paciencia en las pruebas, de su amor por la gente y de su aguante en el sufrimiento. Pablo le recuerda que la vida cristiana no es fácil. Sufrió persecuciones terribles, pero la clave está en la última frase, y de todas me ha librado el Señor. El poder de Dios es el que sostiene al fiel en medio de la prueba. Y esta realidad no era solo para Pablo, es para todos, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esta es una de las declaraciones más directas y menos populares de la Biblia. Ser un cristiano auténtico, vivir una vida que honre a Dios, inevitablemente traerá oposición. El Evangelio choca frontalmente con los valores del mundo. La luz expone la oscuridad, y a la oscuridad no le gusta ser expuesta. Por lo tanto, si decides seguir a Jesús de verdad, espera oposición.
La fidelidad tiene un costo, pero Pablo ya nos recordó que también tiene una recompensa eterna y la promesa de la liberación del Señor. En contraste, ¿qué pasa con los que rechazan la verdad? Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Es una espiral descendente. La corrupción espiritual no se queda estática, aumenta. Quienes se dedican a engañar a otros terminan siendo ellos mismos prisioneros de sus propias mentiras. Rechazar la verdad te hace cada vez más susceptible al error. Se vuelven ciegos guiando a otros ciegos y ambos caen en el hoyo. Es una tragedia autoimpuesta, un ciclo de engaño que se alimenta a sí mismo. Por eso, el llamado a Timoteo es crucial. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Ante un mundo en decadencia y lleno de engaño, la orden es: persiste, mantente firme. La fe cristiana no es algo que se improvisa o se siente de un día para otro. Se construye sobre una base sólida. Timoteo debía recordar no solo lo que había aprendido, sino de quién lo había aprendido. De apóstoles fieles como Pablo y de su familia piadosa. La fe se nutre de enseñanza fiel y de ejemplos de vida coherentes. Pablo le recuerda su fundamento, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¡Qué privilegio! Desde niño, gracias a su madre Eunice y a su abuela Loida, Timoteo fue instruido en la palabra de Dios, y Pablo destaca el propósito de las Escrituras. No es solo darnos conocimiento intelectual o reglas morales. Su poder principal es hacernos sabios para la salvación. Nos muestran nuestro pecado, nos revelan a nuestro Salvador Jesucristo y nos enseñan el camino de la fe para ser salvos. Y aquí llegamos a la cumbre de este capítulo, una declaración monumental sobre la Biblia. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pablo declara la naturaleza divina de toda la Biblia. No es simplemente un libro de buenos consejos escrito por hombres sabios, es teopneustos en griego, que literalmente significa soplada por Dios. Es el aliento mismo de Dios hecho palabra, y por ser de Dios, es útil, es práctica, sirve para enseñar la verdad, para redarguir, es decir, mostrarnos dónde estamos equivocados, para corregir nuestro camino y para instruirnos, para entrenarnos en cómo vivir una vida justa. ¿Y cuál es el objetivo final de todo esto? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El propósito de la palabra de Dios es nuestra madurez espiritual. La palabra perfecto aquí no significa sin pecado, sino completo, maduro, equipado. Un creyente que se alimenta constantemente de las Escrituras se vuelve completo, funcional, capaz y útil para el servicio del Señor. Dios no nos salva para que nos quedemos sentados, sino para que hagamos buenas obras que Él preparó para nosotros. Y la herramienta indispensable que nos equipa para esa tarea es su palabra inspirada. En un mundo de peligros y engaños, nuestra única ancla segura es la inmutable y poderosa palabra de Dios. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a vivos y muertos en su manifestación y en su reino. Pablo abre con una fórmula solemne. No es un consejo humano, sino una orden colocada delante de Dios y del Señor Jesucristo. Él evoca el juicio futuro. Cristo juzgará a vivos y muertos, para subrayar la gravedad del encargo. Su manifestación y su reino apunta a la segunda venida y al establecimiento visible del reinado de Cristo. Por tanto, la responsabilidad de Timoteo se mide en términos eternos. La aplicación aquí es clara. Todo liderazgo debe entenderse bajo la perspectiva del juicio divino.
Las decisiones ministeriales tienen consecuencias eternas. El mandato continúa: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Este es un mandato directo y multifacético. La prioridad es la predicación fiel. A tiempo y fuera de tiempo significa persistencia incluso cuando las circunstancias no son favorables. Las tres funciones: redarguir, que es poner en evidencia el error; reprender, que es corregir con autoridad; y exhortar, que es animar, muestran el equilibrio pastoral entre la confrontación y el cuidado. Con paciencia y doctrina indica el método: firmeza en la verdad, pero con una disposición a formar y sostener. La aplicación práctica es ser valiente en la proclamación, pero paciente y didáctico en la formación. Pablo advierte: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos. Es una profecía sobre una apostasía generalizada. La gente rechazará la doctrina saludable porque exige un cambio que no transforma. La comezón de oír describe un deseo de enseñanza que complazca el oído, no que transforme la vida. Maestros conforme a sus propios deseos son líderes que acomodan la enseñanza para entretener o confirmar pecados. La lección para nosotros es discernir entre una enseñanza que edifica y un simple entretenimiento religioso. Y el resultado es que apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esta es una acción voluntaria. Apartar el oído de la verdad implica un rechazo deliberado. Las fábulas son narrativas encantadoras pero sin poder santificador. Son mitos, especulaciones o doctrinas acomodadas. Pablo advierte a los pastores que no pierdan a la audiencia por suavizar el mensaje. La aplicación es priorizar la verdad, aun cuando choque con la sensibilidad cultural del momento. La instrucción se vuelve personal. Mas tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Es una instrucción práctica para Timoteo. Sobriedad, que significa claridad mental y moral, resistencia en las pruebas, diligencia evangelística y fidelidad al llamado. Haz obra de evangelista, subraya la tarea activa de llevar el evangelio a los no creyentes y cumple tu ministerio, es la consigna de finalizar la tarea encomendada. Para cualquier líder, la fidelidad cotidiana es más importante que el elogio público. Ahora Pablo se vuelve introspectivo. Porque yo ya estoy siendo derramado y el tiempo de mi partida está cercano. Se usa la imagen sacrificial de una ofrenda derramada. Su vida se consume por la causa. El tiempo de mi partida, que también se puede leer como mi liberación, revela que él espera la muerte como una transición a la presencia de Cristo. Hay una serenidad teológica aquí. La muerte es una entrega, no una derrota. Luego, resume su vida con tres metáforas: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. La lucha representa la perseverancia frente a la oposición. La carrera es la constancia hasta el final, y el depósito guardado es la fidelidad doctrinal y moral. No lo dice por vanidad, sino para animar a Timoteo a terminar también fielmente. La aplicación para nosotros es que la vida cristiana exige resistencia, disciplina y custodia doctrinal. Su esperanza es firme. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su manifestación. La corona de justicia es la retribución que el Señor, como juez justo, dará en su regreso. Es importante notar que no es una recompensa basada en mérito humano, sino un reconocimiento del Señor. Y la promesa se extiende a todos los que aman su manifestación, es decir, a los que anhelan su venida y viven en consecuencia.
La aplicación es vivir con un anhelo escatológico, pues esto preserva nuestra fidelidad. Después de estas grandes declaraciones, Pablo hace una petición personal y urgente. Procura venir pronto a mí. Esto revela la dimensión relacional del ministerio. No es solo trabajo, sino apoyo mutuo. También expresa la premura de su situación y explica por qué. Porque Demas me ha desamparado, amando este siglo, y se fue a Tesalónica, Crescente a Galacia, Tito a Dalmacia. Nos da noticias sobre sus compañeros. Demas se ha alejado por amor al mundo, un ejemplo de deserción, mientras que otros están en misión en distintos lugares. El contraste subraya la realidad humana del ministerio. Algunos renuncian, otros siguen sirviendo. La lección es que la fidelidad no es igual en todos los colaboradores. El líder debe saber delegar y también afrontar deserciones. Pero no está solo. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Aquí vemos información sobre lealtades. Lucas permanece fiel. Y Marcos, aunque en un momento falló, ahora es recomendado por Pablo como útil para el ministerio. Esto muestra una apertura a la restauración y la prudencia pastoral. Se da una segunda oportunidad a quien muestra madurez. La aplicación es valorar la restauración y la utilidad práctica de cada siervo. A Tíquico lo envié a Éfeso. Es una nota logística que muestra la delegación de responsabilidades. Aún en la adversidad, la obra continúa por medio de colaboradores fieles. Indica las redes de servicio y la organización de la iglesia primitiva. Sus necesidades son humanas y concretas. Trae las mantas que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, especialmente los pergaminos. Pide cosas para sus necesidades físicas, como las mantas, y espirituales o intelectuales, como los libros y pergaminos. Esto revela la humanidad de Pablo y su apego a la lectura y al estudio. Los pergaminos subrayan la importancia de la escritura y la preparación en el ministerio. También hay advertencias. Alejandro el calderero me ha hecho mucho daño. El Señor le pague conforme a sus hechos. Es una denuncia de oposición personal. Alejandro, probablemente un adversario público, le causó daño. Pablo no pide venganza personal, sino que confía en la retribución divina. El Señor le pague. La enseñanza es confiar la justicia a Dios y evitar la retaliación personal. Y le advierte a Timoteo: guardaos de él, porque en gran manera se opuso a nuestras palabras. Es una advertencia pastoral. Timoteo debe tener cuidado con personas que se oponen activamente y podrían perjudicar la obra. Esto nos enseña prudencia en la comunidad y la necesidad de proteger la verdad. Pablo recuerda un momento difícil. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Es un recuerdo doloroso. En su primer juicio o defensa pública, muchos lo abandonaron. Pero Pablo pide que no se les impute, que no se les guarde rencor, mostrando magnanimidad y entrega al juicio divino más que a la justicia humana. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, para que por mí fuese cumplida la predicación, y que todos los gentiles la oyesen. Y fui librado de la boca del león. Esta es su confesión de la intervención divina. A pesar del abandono humano, Dios lo sostuvo y le dio fuerzas para cumplir su misión. Ser librado de la boca del león es una imagen de protección en peligro extremo. La aplicación es que la garantía de la misión es la presencia y el poder de Dios, no la presencia humana. Su confianza final es absoluta, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo confía en que será preservado del mal y conducido al reino celestial. La doxología final consagra su vida y su esperanza a la gloria eterna de Dios,
y el amén afirma la certeza de su plegaria. Ahora vienen los saludos finales, que reafirman relaciones y gratitud por los fieles. Saluda a Priscila y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Onesíforo, ya recordado en el capítulo 1 por su fidelidad, vuelve a ser honrado. Erasto se quedó en Corinto, y a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Esta información sobre compañeros y su estado revela que la fragilidad humana, como la enfermedad y la dispersión geográfica, son realidades del ministerio. Nos muestra la interdependencia de las iglesias locales. Una vez más, la urgencia: procura venir antes del invierno. Es una urgencia práctica, ya que la llegada del invierno implicaba dificultades de viaje. Pablo desea la compañía de Timoteo antes de esa limitación temporal, lo que también subraya el sentido de finitud en su tiempo. Eubulo te saluda, y Pudente, y Lino, y Claudia, y todos los hermanos. Estos son saludos de la comunidad que demuestran la diversidad de nombres, de varios orígenes culturales, y la comunión de la iglesia primitiva. La enumeración reafirma su unidad. Finalmente, la bendición final: el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Pablo concluye invocando la presencia vital de Cristo con el espíritu de Timoteo y pidiendo la gracia sobre todos. Cierra con una bendición teológica que nos recuerda nuestra dependencia absoluta de la gracia y la presencia del Señor.